Muchas gracias, presidente. Me alegra mucho este debate, porque desnuda las visiones que tenemos sobre el Paraguay. Este debate muestra exactamente cómo pensamos, cómo vemos, cómo entendemos un país donde hay 40% de pobres y gente en extrema pobreza. Alguien dijo acá, tenemos que recuperar la paz social. Yo pregunto, ¿cuál paz social? ¿De qué tiempo? ¿De qué década? ¿Acaso la paz social de la Pascua Dolorosa de las ligas agrarias cristianas que ya luchaban por la tierra y por la reforma agraria en aquella violentísima represión de abril de 1976? ¿Acaso la paz social de Jejuí, año 75, de aquellos pelotones comandados por el propio pastor coronel? ¿De qué paz social? Podemos retroceder décadas. Podemos ir a la primera década del 900, cuando un español descubrió la violenta realidad social del Paraguay. Eran los años posteriores, años desolados, posteriores a la guerra de la Triple Alianza. Y en la época de los mensúes. Me estoy refiriendo al dolor paraguayo que descubrió Rafael Barreto. Él fue el que también en esa obra usó esta definición. Y esa definición fue cruzando las décadas hasta hoy. En esa misma obra, él dijo las heridas de cada hogar paraguayo. Tremenda definición, tremenda definición. Creo que el fanatismo, la defensa inclaudicable de ciertos intereses, a muchos no les permite ver esta realidad social lacerante, la herida de cada hogar paraguayo. Y no nos permite ir al por qué ocurren estas cosas. Porque todos son delincuentes. Todos son unos comerciantes, unas basuras humanas. Y hay delincuentes seguramente en la clase obrera, campesina, y la delincuente entre los empresarios ahí. Entonces, sean un poco más humildes para tratar de entender la realidad social. Voy a citar 4 cosas y voy a explicar después, porque no voy a hablar de reivindicaciones, de invasiones, como muchos querrían, pero voy a contar 4 cosas. Extraordinarias comunidades campesinas hoy, y han sido frutos lastimosamente de luchas y de muertes. Ocupación de tierras que fueron recuperadas porque el Estado no hizo absolutamente nada. Mi primer contacto con la lucha por la tierra, fue en el año 1984, en plena dictadura. La lucha y el triunfo final por la tierra de la gente de Tabapú en 1985, que se ganó con valentía, con coraje, con patriotismo de familias campesinas. Recuerdo que había el apoyo de una parte de la Iglesia Católica. Existían brutales represiones que estuvieron a cargo del tenebroso coronel José Félix Gau. Tabapú hoy es una hermosa comunidad productora de alimentos. El Estado paraguayo no recuperó esa tierra, tuvo que reconocer que la gente recuperó esas tierras. Ahí está esa comunidad brillante.
Cruzú de Hierro. Empezó la lucha en el año 1988 y legalizada tras una década de lucha, persecución, encarcelamientos y regada con la sangre de Manuel Alvarenga, 23 años, víctima del sicariato latifundista. ¿Tierra recuperada de quién? De ciudadanos brasileños de origen alemán que no tenían nada que ver con la reforma agraria. Por eso, no porque hayan sido brasileños de origen alemán. Otra histórica comunidad fruto de la lucha. Pedro Jiménez, San Pedro, conquistada en 1995 con el sacrificio y el coraje de dirigentes y familias campesinas y regada con la sangre del joven Pedro Jiménez. ¿Saben cuánto? 7.000 hectáreas de tierra de la reforma agraria que estaba en poder de un tendero de capital que nada tenía que ver con la reforma agraria. Este estado de los poderosos que protege la corrupción, la impunidad, tuvo que reconocer la lucha de la gente, de lo que hoy día es una floreciente comunidad productora de alimentos. Otra comunidad, fruto de la lucha. El Triunfo Alto Paraná, conquistada en 1989 con el sacrificio y el coraje de dirigentes y familias campesinas. Tierra ganada a la mafia de la, entre comillas, cooperativa del país coronel. Hoy día seleccionada por la FAO como modelo replicable para combatir el hambre. Digo esto no porque hay que reivindicar invasiones, ocupaciones, no. Digo cómo el Estado le dio la espalda a ese dolor paraguayo. Cuando se dice acá el Estado, le escuché a algunos de ustedes decir el Estado como si el Estado fuera una cosa abstracta. No es cierto eso. El Estado representa intereses, y en este caso intereses de grupos poderosos, defiende intereses de grupos poderosos económica y financieramente y le da la espalda a paraguayos y a paraguayas, a familias. ¿Quieren hablar de política partidaria? Le da la espalda a trabajadores y campesinos colorados, a trabajadores y campesinos liberales de los otros partidos, del Frente Basú también y de los independientes también. Ese es el Estado, manejado por la mafia. No es cierto, y acá vamos a hablar de cuestiones programáticas, no es cierto que ustedes defiendan la propiedad privada en el marco del Estado paraguayo. Nosotros, que somos socialistas, pensamos que en el tránsito hacia una mejor sociedad organizada con ideas socialistas tenemos que profundizar la democracia. Y uno de los elementos que tenemos que destrabar para profundizar la democracia es la altísima concentración de la tierra en manos de poca gente. Hace 2 semanas, la Pastoral Social emitió un comunicado sobre este tema que estamos debatiendo hoy. Decían 12.000 personas tienen en sus manos el 90% de las tierras cultivables. Le escuché a un colega hacer un menjunje con las tierras, de las tierras cultivables del Paraguay. Quiere decir entonces que el 10% es embriague o ni una y no el resto. También le escuché a un colega hablar del índice de Gini, tantas veces dicho, pero voy a colocarlo de otra manera y explicar, porque hay gente que por ahí no puede saber qué es el índice de Gini. Esto a ustedes no les sobresalta. El índice de Gini marca el nivel de desigualdad de un país, de una sociedad. Más cerca del 0, mayor equidad. Más cerca del 1, mayor inequidad. ¿Sabe cuánto tiene Paraguay?
0.93%. Estamos a 7 puntos de la desigualdad total en la tenencia de la tierra. ¿No le da vergüenza? Y por supuesto, acá hay auténticos luchadores por la tierra y por la reforma agraria. Hay delincuentes. Como varios delincuentes en nombre de ser empresarios ocupan tierras ilegítimas. Tierras incluso que son del Estado paraguayo o tierras que son malavidas. Acá el problema, yo me dirijo a los compatriotas. No a quienes firmaron este proyecto de ley, no, a los compatriotas. A los que en sus hogares están heridos, como decía Barret. Con el dolor paraguayo a cuestas, como decía Barret. Me dirijo a ellos. La gran lucha política en democracia es cambiar el Estado para consagrar lo que ya está consagrado en la Constitución Nacional, que el Estado paraguayo es un Estado social de derecho, que tiene que reconocer los derechos sociales de los compatriotas, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los campesinos, de las campesinas. Todavía tenemos que luchar mucho para que la democracia en el Paraguay se consagre realmente de acuerdo al principio del Estado social de derecho. Lastimosamente, habrá todavía muchos conflictos sociales, porque ¿quién no quisiera la paz social? ¿Quién no quisiera la paz social? Pero de esta manera napella como hay la paz social, por ese dolor lacerante al que hacía mención anteriormente. Y porque hay gente que cada vez, creo que equivocadamente, no cree en la política. Y yo le digo, crean en la política. No crean más en los políticos mentirosos. No crean más en los políticos que protegen a la mafia. No crean más en los políticos que protegen a los que concentran riqueza de una manera escandalosa. Crean en la política, pero no crean más en esos políticos. Finalmente, ya se ha dicho mucho, solamente me preocupa una cosa más allá de las diferencias que tenemos, políticas, programáticas y estratégicas, como dije. Me preocupa que la gente de arriba no vea lo que pasa abajo. Y si miran hacia abajo, no ven lo que pasa, miran, pero no ven lo que pasa abajo. Y si no ven lo que pasa abajo, no ñeñandúi a de ir la pueblo ñandúa. Eso es peligroso. Y le digo a los grandes grupos de poder, a los que controlan el Estado, a la élite económica, a los que tienen la decisión política en la administración del Estado, napeñandú y la yan de pueblo ñandúa. Eso es peligroso. Es peligroso en un país que tiene historias graves de conflicto y de confrontación. Gracias, presidente.